Doctrina de Dios. Gracias, Francisco. Digo, estamos en Doctrina de Dios o Teología Propia. Ya hemos caminado 3 clases y cada una de ellas, Ronnie, Melissa, nuestra hermana Viviana, creo que está en este número. Así que vamos a orar para comenzar nuestra clase de esta noche. Ya tenemos al profesor listo, nuestro hermano David. Él va a ser quien nos dirija en esta clase. Tenga papel y lápiz a mano, ponga atención, porque sin duda la clase de esta noche también viene muy, muy interesante. Vamos a orar para rogar al Señor su bendición, su cobertura para todos nosotros. Señor, te damos gracias por estar nuevamente esta noche de lunes para participar de un nuevo estudio, de un nuevo discipulado. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que con esfuerzo llegan, Señor, para conectarse y participar de cada una de las clases. Gracias por cada profesor, profesora que está comprometido con la enseñanza en este discipulado. Y gracias por nuestros hermanos y hermanas que manifiestan interés atendiendo al llamado de conectarse, disponiendo del tiempo, disponiendo de toda la atención para ser enseñados en tu palabra. Tu bendición sobre tu hijo David, tu gracia, tu presencia sobre él y también el Espíritu Santo abriéndonos el entendimiento para participar de la enseñanza de esta noche. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahí ya tenemos en pantalla el tema de esta noche. Así que, hermano David, adelante, por favor. Ahí sí, eh, por ahí sí. ¿Cómo está mi pastor, hermanos? Bien, Buenas noches. bien, bien. Eh, Bien, damos gracias al Señor por este lunes más, como decía el pastor, de poder sentarnos eh, en la mesa del Señor, ¿no? Para poder compartir de su palabra, de su enseñanza. Y como bien oraba el pastor, confiamos en la providencia del Espíritu Santo. Confiamos en esa gracia maravillosa del Señor para que nos guíe en esta noche y poder conversar un poco acerca de este tema que va a ser probablemente bien interesante y de alguna u otra manera confrontacional, ¿sí? Pero antes de avanzar más, contarle que estamos... Yo también vamos a compartir el sufrimiento. A usted se va a hacer parte del sufrimiento de su hermano. No. Bien. Nuestro hermano nos habló acerca de las pruebas racionales de la existencia de Dios. ¿Ok? Ese fue el tema la semana pasada, donde apuntó básicamente a todo lo perteneciente a la lógica, ¿no? Humana, a la razón. O sea, son pruebas lógicas, pruebas racionales de la existencia de Dios. ¿Ok? En el fondo es cómo lógicamente podemos probar la existencia de Dios. Y nos compartió 4 argumentos muy interesantes que estuvimos estudiando. Primero, el argumento ontológico, que es todo el estudio del ser, de la existencia. A través de este estudio y de introducirnos a la existencia del ser humano, a la existencia del cosmos,
finalmente llegamos también a una conclusión de que todos estos sistemas, todos estos sistemas, ahí sí, todos estos sistemas perfectos, ¿ok? El mundo, la galaxia, la estrella, el universo, el ser humano, finalmente todo lo que existe, todo lo que es, debe tener detrás de esa existencia a un ser superior, ¿ok? El segundo argumento, el teleológico, que explica la finalidad o el propósito, o sea, para algo esto existe, ¿ah? Esto tiene que tener un fin toda esta vivencia, todo lo que ha sido creado, todo lo que vemos debe tener un fin, debe tener algún propósito. Y eso también nos conecta con esta lógica de que hay alguien superior que crea todo esto, ¿no? El tercer argumento que nos compartió nuestro hermano es el argumento psicológico, que a mí me quedó, y eso es lo que anoté acá, me quedó en la mente como esta voz de la conciencia, ¿m? Apuntando como a este yo y super yo, a esta voz interna. Eh, nuestra, ¿no? Que nos dice lo que es bueno, lo que es malo, ¿ok? Por muy caída que esté esta humanidad, hay una conciencia, ¿no? Hay una voz interna. Y de ahí también podemos explicar la existencia de... Y por último, desde un punto de vista histórico, ¿ok? Desde el comprender los hechos, desde el entender la historia, eso también nos lleva a entender desde la lógica o desde la razón que hay un Dios, que existe un Dios, ¿ok? ¿Cómo es posible que hayan ocurrido todos estos hechos? ¿Cómo es posible? Y ahí entramos, por ejemplo, en la arqueología y en la historia de la civilización, de la era, del mundo. Ahí también entramos a comprender esta existencia de Dios. ¿Ok? Estos son los cuatro argumentos, rápidamente lo pasamos volando. Nuestro hermano habló en detalle cada uno de ellos. Si usted no se conectó a la clase pasada, lo puede revivir. Francisco ya subió esto, así que gracias también a nuestro hermano, porque esto ya está disponible en línea. Entramos entonces hoy día el ateísmo y sus formas. ¿Ok? Salmos capítulo 14, verso 1, ¿ok? El ateísmo y sus formas, eso vamos a ver hoy. Si usted tiene su Biblia, lo puede ir revisando. La versión tradicional que nosotros usamos, la Reina Valera 1960, dice este versículo, dice el necio, fíjese, ¿no? Yo ahí marqué algunas palabras intencionalmente. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. ¿Ok? Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Si usted se fija, toda esta corrupción, estas obras abominables, este hacer el mal, está ligado con un corazón necio, ¿sí? Dice el necio en su corazón, ¿verdad? No hay Dios. ¿Ok? Si se da cuenta, es como una escalada, es como, esto es casi, al leerlo gráficamente, a mí se me imagina un árbol, ¿ah? Porque encontramos en las raíces del árbol hay un pensamiento, ¿ok? No hay Dios. Y el árbol sube hacia arriba con frutos, corrupción, obras abominables y finalmente nadie hace el bien, todo es malo, ¿ok? Pero el necio finalmente es el que dice en su corazón no hay Dios. El mismo versículo, Salmos 14, capítulo 14, verso 1, la versión Dios habla hoy, dice, los necios piensan, ¿ok? Ahí ya vamos ligando entonces el corazón con el pensamiento, ¿sí? Los necios, pero sigue hablando de necios, piensan que no hay Dios. Todos ellos se han pervertido, han hecho cosas horribles, no hay nadie que haga lo bueno, ¿ok? Entonces, en la Valera del 60 encontramos necio y corazón. En la versión Dios habla hoy, que es un lenguaje un poco más actualizado, encontramos que los necios piensan, ¿ok? Ya ahí estamos hablando de entendimiento, de pensamiento, de mente, y la versión en inglés. La versión en inglés.
Fools say to themselves, there is no God. ¿Ok? Y ahí marcamos la frase fools, y es interesante esta versión en inglés, porque la traducción al español, si hay algún hermano que sabe inglés, cualquier cosa me corrige, por favor, el Spanglish, eh, el tonto dice a sí mismo, no hay Dios. ¿Ok? Entonces aquí también usamos un lenguaje poco más confrontacional, ¿verdad? Ya no es necio y ya no es corazón o pensamiento, sino que dice, el tonto dice a sí mismo, no hay Dios. ¿Ok? Entonces ahí vemos cómo en el fondo la premisa bíblica es que esta concepción, este pensamiento, este autoconvencimiento de que no hay Dios es propio de una necedad del corazón humano. Ha existido siempre, hermanos queridos, quienes de alguna u otra forma han negado explícitamente que Dios exista. ¿Ok? Junto a estas personas hay muchos también que se han forjado, fíjese en esto, hermano, que es muy interesante, se han forjado de Dios una imagen que no corresponde al Dios de la Biblia. ¿Sí? Ese concepto es muy importante. Dios de la Biblia. ¿Ok? Eh, desde tiempos antiguos, el hombre ha sido definido, incluso desde los tiempos de Aristóteles, como un animal religiosum o animal religiosum. En el fondo es un animal religioso, ¿ya? Y el hombre desde la antigüedad ha sido definido así. Quiere decir que incluso los ateos más acérrimos, ¿sí?, acaban por forjarse alguna clase de ídolo en su pensamiento, en su mente. Incluso los ateos más acérrimos terminan levantando algún tipo de altar en su mente ante los cuales se postran. ¿Ok? Entonces, el que no tiene al verdadero Dios, ¿no?, al Dios de la Biblia, este concepto que destaqué, entonces tiene ídolos, ¿ah? O muchos ídolos, muchos ídolos. Acuérdese que Pablo le dice a los atenienses en el Areópago, ¿verdad? Yo les voy a hablar, bueno, me he dado cuenta que tienen muchos dioses, pero hay un espacio al Dios desconocido y de ese Dios yo les vengo a hablar. Entonces, finalmente, quien no tiene al Dios de la Biblia, tiene a muchos otros dioses y el hombre ha sido entendido como un hombre o como un animal religioso, ¿ok? Que si no cree en Dios, si se declara ateo, hay algo de ídolo o a alguien brinda adoración o reverencia. Vamos a revisar y vamos a partir con las raíces del ateísmo, ¿ok? Las raíces del ateísmo. Si se analiza profundamente este fenómeno del ateísmo, eh, nos vamos a encontrar con un principio, ¿ok? Y es un principio de rebelión, un principio de rebeldía, ¿ok? Hay una rebelación contra alguien, ¿ok? Hay una rebelación contra alguien que no quiero, alguien que me molesta, pero ese es un alguien, este trasfondo de rebeldía, ¿no? Es alguien que de alguna u otra manera me pide sometimiento. Hay una resistencia a someterme a un otro. Hay una resistencia a, eh, a seguir normas éticas, a que me impongan normas, a seguir una conducta determinada, ¿sí? Siento que mi libertad se restringe cuando hay alguien a quien me tengo que someter. Entonces hay un principio de rebelión. ¿Cómo es eso de que hay un creador del mundo? ¿Cómo es eso de que hay un creador
desde el universo, eso no existe. ¿Cómo es eso de que vamos a orar o de menos que nos vamos a guiar por la Biblia? Si la Biblia la escribieron hombres igual que yo, ¿cómo me voy a rendir mi vida, regir mi vida bajo principios que escribió otro hombre, quizás en qué época y quizás qué tenía encima el tipo que la escribió? Yo me encontré el otro día al conserje del edificio aquí, meta predicándole a una señora antes de subir al ascensor. Entonces, y en eso subo al ascensor con la señora. Y la señora me dice, este caballero es cristiano, me dice. Y me trata de convencer de que la Biblia es inspirada por Dios. Y yo le digo, es que lo es. Así que si no la logramos convencer por el argumento, la vamos a convencer por insistencia, una vecina. Entonces, hay una rebelión, ¿no? Contra alguien. Ahora, es interesante también que en este principio de rebelión hay un instinto propio, hay un instinto autónomo del yo, ¿ok? Y este instinto del yo reacciona también contra esa imagen que busca, en el fondo, ¿sí? Como un supuesto que busca subyugarme, que busca que yo me someta. Entonces, este instinto o esta afirmación autónoma del yo reacciona contra aquello que se me quiere establecer. Por lo tanto, no puede hablarse del ateísmo como una reacción espontánea de la mente humana, ¿sí? No es una cuestión, no es una reacción química, ¿ok? Del cerebro o algo científico, que, este es ateo porque es biológicamente ateo. ¿Ah? Este nació ateo y este nació creyente. No es una cuestión científica, no es una cuestión química, sino que se trata de un fenómeno reactivo, ¿ok? Es algo que reacciona contra algo, ¿sí? Reacciona contra algo. Por eso es que aquí hay dos conceptos, el ateísmo, ¿sí? Que es sin Dios, ¿ok? Sin teísmo, Dios, sin Dios, teo, Dios, a este antiteísmo, ¿ok? Que en el fondo es una reacción contra Dios. Hoy día lo que vemos un poco en el mundo es un antiteísmo, ¿no? Y un anticristianismo, y un antievangelio, y un anticristo, ¿verdad? Todos los anti a la fe y a la creencia hoy día lo estamos viendo, pero deberíamos hablar quizás más bien de un antiteísmo, de una reacción consciente de la gente contra Dios, contra Dios. Entonces, si no se tiene una imagen adecuada bíblicamente del Dios verdadero, de cuáles son sus atributos, de cuál es el plan de salvación, la reacción contra Dios se podría entender y se podría explicar a veces. Lo pongo de otra manera. Cuando la fe es presentada de una forma correcta, de una forma como no bíblica. Por ejemplo, cuando se presenta la fe contra la ciencia, contraria al bienestar social, contraria a la vida, se presenta la fe, se presenta a Dios como un Dios, como un Dios tirano, como un Dios dictador, como un Dios contrario a la ciencia. Cuando presentamos la fe de una manera equívoca, ¿sí? Muchas veces vamos a provocar esta reacción antiteísta, ¿no? Vamos a provocar esta reacción anti Dios. No, yo no quiero eso. No sé si logré explicarme en eso. ¿Me expliqué? ¿Eh? Entonces, la raíz del ateísmo es en un principio de rebelión contra alguien, ¿ok? Y este alguien, ¿quién es? Dios. Argumentos del ateísmo. Básicamente hay dos, ¿sí? Y son los propios teólogos medievales quienes redujeron estos dos principales objeciones contra la existencia de Dios. El primero es que Dios no es necesario, ¿ok? Y no es necesario ya que el mundo, la vida y la historia
se pueden explicar científicamente sin tener que apelar a un ser infinito, invisible o extramundano o extramundo, ¿sí? O fuera del mundo. Entonces, hoy día la ciencia es suficiente para poder explicar todo, desde la concepción de la vida, desde la historia hasta la historia. Todo hoy día puede ser explicado científicamente sin necesidad de recurrir a un ser infinito, sin necesidad de recurrir a este ser invisible y a este Dios. Ahora, ¿es verdad que la ciencia hace innecesaria la existencia de Dios? Y aquí tenemos que pensar un poco de que la ciencia no puede explicar suficientemente el orden del universo, la aparición de la vida, ni la marcha de la historia. Por eso es que también en la clase anterior, lo vimos al principio, nuestro hermano Peter nos hablaba de que racionalmente, lógicamente, a través de la historia sí podemos conocer al Señor. ¿Ok? Porque la ciencia, de manera suficiente o acabada, no ha logrado explicar totalmente esto. ¿Ok? Ahí se habla hoy día se habla en el fondo de las teorías, ¿ok? Son las teorías. Entonces, no se trata solo de una mera evolución en el progreso o como una espiral ascendente, sino que es, es necesario, ¿no? O la ciencia no ha logrado explicar de que mm, objetivamente no hubo intervención de un ser divino. ¿Ok? Entonces, de esta manera es importante entender de que cualquier parte que se mire de la ciencia, de su progreso y de sus postulados, hablan de una impresión de casualidad y de finalidad que solo pueden atribuirse a un ser supremo, que hace converger en el fondo todas las cosas armónicamente. ¿Ya? Entonces, la pura casualidad, como es la explosión, el Big Bang, la pura casualidad no explica el universo, no explica la armonía de todo lo creado, ¿sí? Por lo tanto, la ciencia no es suficiente o no explica de manera suficiente el orden del universo, la aparición de la vida, la marcha de la historia en el proceso de la evolución. Por lo tanto, eso no es cierto este argumento. Y el segundo bueno, perdón, y si agregamos también un factor más bien interno, intrínseco del ser humano en el tema de la ciencia, ¿sí? Porque Dios ya no es necesario, porque la ciencia explica todo, la ciencia no puede dar por sí sola una respuesta satisfactoria a preguntas, a los grandes porqués del hombre. ¿Cuáles son estos grandes porqués del hombre? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Ok? La ciencia no puede dar por sí sola una respuesta a estos grandes porqués del hombre si no existe un Dios creador, un Dios diseñador, si no existe otra vida, si no existe una norma moral de superior que vaya rigiendo la conducta humana, nada de eso tendría sentido. Nada de eso tendría sentido. Entonces, por eso también es un factor importante a considerar. Y como segundo argumento del ateísmo que podemos definir es la existencia del mal. Es la existencia del mal. Eh, Porque se postula que la existencia de tanto mal en el mundo es incompatible con la existencia de un Dios que o no es suficientemente bueno y justo para evitar tanta desgracia, o no es lo bastante sabio y poderoso como para controlar la marcha de un universo que él mismo ha creado. Pero si, ¿cómo va a existir Dios con tanta maldad en el mundo? ¿Ah? Si existe Dios, ¿por qué hay guerra? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Si existe Dios, ¿por qué mueren niños de hambre? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta calamidad, hay tanto mal en el mundo? Si existe Dios, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir todo este mal? ¿Ah? Entonces,
o Dios no es suficientemente bueno para evitar todas estas desgracias del mundo, o no es lo suficientemente poderoso para poder controlar al universo, para poder controlar la humanidad. Y esta existencia del mal, hay un versículo interesante, si alguien me puede ayudar con su Biblia, por favor. Eh, Proverbios 16 del 1 al 4, lo revisamos con Pablo el fin de semana. Proverbios 16 del 1 al 4. ¿Alguien está ahí? Como, ¿hay alguien Aquí, aquí con vida? aquí Ana Betty, por favor. leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así. Eso, Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de ajá, Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. eso. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Puede leer el último versículo, hermana Betty, y repetirlo? Lo repito. Todas Sí. las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Ok, muchas gracias. Gracias, hermana Betty. Entonces, una persona que no tiene la convicción del espíritu, ¿verdad? Que no es espiritual, no va a entender nunca que aún al impío ha hecho Dios para el día malo. Todo está bajo su control. Él es soberano, Él es absoluto. Y a pesar de que todos los males, lo dice también el Nuevo Testamento, las guerras, las envidias, las calamidades vienen del interior, del corazón del hombre, por eso es que el Señor viene y cambia el corazón del hombre. Esa es la respuesta de Dios ante el mal, esa es la obra del Espíritu Santo ante el mal, ¿ok? Entonces, comprender esto también es muy difícil para aquellos que son ateos o que se quieren fundar en esto y culpan a Dios del mal del mundo, pero nosotros en la madurez de la fe, porque tampoco es algo que sea fácil quizás de someter, ¿no? Entendemos que aún al impío hizo Dios, aún al impío hizo Dios para el día malo, ¿ok? Y que los malos deseos del hombre y las guerras y los pleitos y las calamidades vienen desde el hombre que necesita un encuentro con el Señor, ¿no? Entonces esos son los dos argumentos que desde los tiempos medievales eh, se pueden rescatar y que fundamentan el ateísmo. Formas de ateísmo. Y vamos a ver tres casos bien interesantes que podemos revisar en esto. Es el ateísmo escéptico, el ateísmo agnóstico y el ateísmo dogmático. ¿Ok? Vamos con el primero. Ateísmo escéptico. ¿Sí? Es el que procede de una actitud filosófica negativa, ¿ok? O de una reacción pesimista ante los males del mundo. Esto va relacionado con lo que vimos anteriormente y de la vida, y consiste en un estado de perplejidad sin decidirse a admitir ni rechazar del todo la existencia de Dios. Entonces, estas personas escépticas, sí, son personas incrédulas, negativas, que tienen una reacción pesimista del mundo, ¿no? Y como todo está tan mal, eh, son personas un poco reacias, un poco alejadas a acercarse a un Dios creador de todo. Entonces, no lo admite, tampoco lo rechaza, ¿sí? Pero mantiene una actitud filosófica, y aquí entra mucho, lo hablábamos, lo hablaba Ron incluso en una de las clases pasadas, ¿no? Tiene que ver con todos estos pensamientos hoy día
de esta nueva era y que tratan de buscar humanamente la respuesta, ¿no? Y el motivo de tanto, de tanta mal en el mundo y que no se cierran completamente a la existencia de Dios, pero tampoco admiten que hay un Dios creador de todas las cosas. ¿Ok? Entonces aquí encontramos un ateísmo escéptico. Lo segundo, encontramos acá un ateísmo agnóstico, ¿sí? Un ateísmo agnóstico. Y es el que procede de un punto de vista científico, ¿ya? O filosófico, según el cual la existencia de Dios es un dato imposible de ser experimentalmente o racionalmente comprobado. ¿Ok? Entonces aquí esta es una cuestión científica, es una cuestión filosófica que dice que no se puede comprobar, ¿sí?, la existencia de Dios. Entonces, y aquí encontramos algunos filósofos que escriben sobre esto y admiten que es imposible, ¿sí? Es imposible comprobar que Dios existe de una manera racional o de una manera experimental, ¿sí? Entonces, este es el gnosticismo, ¿no? Es el ateísmo agnóstico. ¿Ok? Y que está relacionado también con esto, así se fija, que está relacionado con lo experimental y con lo racional. ¿Ok? Entonces, no se puede comprobar, por lo tanto, hay una reacción antiteísta, ¿sí? O ateísta. Bien. Bueno, aquí también, dentro de la historia de algunos filósofos, surge un sentimentalismo religioso, ¿ya? El que, según este sentimentalismo religioso, la existencia de Dios no se conoce, sino que se siente, ¿ok? Como un anhelo inconsciente de nuestro corazón hacia el gran desconocido. ¿Ok? Entonces aquí hay una cuestión que tiene que ver con lo sentimental, con lo experimental, ¿ok? Y como no puede ser comprobado, se mantiene en el fondo este ateísmo agnóstico. Ateísmo dogmático, ¿ya? Ateísmo dogmático, la tercera forma de ateísmo. Bien, se llama así, dogmático, porque no porque tenga sus dogmas de fe, ¿no? Sino porque afirma positivamente y tenazmente como un hecho científicamente indudable e incuestionable que Dios no existe. ¿Ok? Esta es una cuestión casi doctrinal. Esta es una cuestión dogmática donde de manera tenaz, ¿sí?, e indudable e incuestionable, Dios no existe. Se afirma que Dios no existe. ¿Ok? Entonces, eh, este ateísmo nació para quien todo lo espiritual es un subproducto del cerebro humano. ¿Ok? Entonces, todo lo espiritual aquí para el ateo dogmático es un subproducto del cerebro humano, el cual segrega las ideas de la misma manera que el hígado segrega la bilis. La forma más sistematizada del ateísmo dogmático la constituyen el marxismo y su materialismo dialéctico o histórico. Esta es una cuestión doctrinal. Aquí no hay escepticismo, aquí no hay agnosticismo, aquí no hay sentimentalismo, ¿verdad? No hay puede que sí, puede que no, no, acá no existe Dios, ¿sí? Es una cuestión en la mente, racionalmente,
establecida, ¿ok? Y es indudable, como ya lo dije, ¿no? Es incuestionable, y Dios no existe, y toda forma de manifestación espiritual es un subproducto del cerebro humano. ¿Ok? Todas las formas de manifestación de fe, todas las formas espirituales, bíblicas o no bíblicas, ¿ok? Son un subproducto del cerebro humano. Por lo tanto, aquí ni siquiera hay creencias ni en las energías, ni en el gran creador, ni en el gran desconocido. No, finalmente acá todo lo que es espiritual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con alguna divinidad, no existe. ¿Ok? Porque científicamente no es comprobable, no existe y de manera tenaz así se afirma. Bien. Ahora, la extensión actual de de este ateísmo, ¿no? ¿Cuál es la extensión actual del ateísmo? Eh, es interesante comprender que en el mundo siempre han existido y existen multitudes de personas, fíjese en esto, por favor, que existen como si Dios, o que viven que como si viven como Dios no existiera, ¿ya? Sin que lleguen a negar la existencia de Dios, sin que lleguen a dudar de la existencia de Dios, pero viven como si Dios no existiera. ¿Ya? Y es probablemente en este sentido en que el salmista escribe el salmo que leímos al principio, ¿no? El necio piensa que Dios no existe, ¿no? O los tontos se dicen a sí mismos que Dios no existe. Y alguien dijo por ahí, escuche esto, todo pecado, no pescado, pecado, todo pecado destila en el corazón una gota de ateísmo. O sea, todo el que vive mal contra Dios, ¿sí? Y acuérdense que hablamos del Dios de la Biblia, y esto es interesante porque hablamos ya de las formas de ateísmo, ¿no? Y que teníamos este ateísmo escéptico, ateísmo agnóstico, el ateísmo dogmático, ¿verdad? Pero hoy día se extiende también el ateísmo actualmente con una pseudo fe de un Dios no bíblico o no del Dios de la Biblia. ¿Ok? Entonces, finalmente, todo el que vive mal o practica algún tipo de ateísmo o, o contrateísmo o antiteísmo, ¿ok? Porque hay una rebelión a ese Dios que lo creó. Ahora, el avance del ateísmo en sus dos formas principales, ¿ya? Filosófica científica o también típicamente marxista, entendemos en esto de que sea filosófica científica, incluso encontramos este ateísmo práctico que es vivir como si Dios no existiera, ¿sí? Ateísmo práctico, esa es pregunta de prueba, como decían los profes, vivir como si Dios no existiera. Entonces, el avance del ateísmo en sus dos formas principales ha sido una cuestión impresionante durante el último siglo. Entonces, con el progreso de la ciencia y de la técnica, y sobre la ignorancia, fíjese, de grandes masas para las que la idea de Dios estaba indisolublemente unida a muchas, fíjese esto, a muchas supersticiones y tabúes. La gente se ha despreocupado del Dios de la Biblia y de la vida espiritual o de la vida después de la muerte para volcar sus afanes en los bienes de este mundo. Entonces, este avance del ateísmo, ¿sí? Ha sido tan extraordinario y se ha expandido tanto gracias a la ignorancia de personas que tenían fundada su fe
en supersticiones y y tabúes, no en el Dios de la Biblia. ¿Ok? Entonces, cualquier individuo capaz de leer el diario, el periódico, se siente capacitado para ver en el fondo en la teoría evolucionaria un sustituto de Dios. ¿Ok? Entonces, cualquier individuo pudiendo dominar la materia, controlar su vida, ya no parece necesitar a Dios. ¿Sí? Cualquier individuo capaz de tomar sus propias decisiones ya no parece, eh, ya no parece necesitar a Dios. ¿Sí? O así como dijo Nietzsche, un autor, Dios ha muerto, nosotros le hemos matado. ¿Ok? En el sentido no literal de que Dios ha muerto, en el sentido de que nos hemos apartado probablemente de la fe en ese Dios de la Biblia, las personas, ¿no? El mundo ha ido tras estas evoluciones, ha ido tras el progresismo. ¿Ha escuchado usted eso? Somos las fuerzas progresistas. Y las fuerzas progresistas venimos con ideas de desarrollo, con ideas progresistas, donde él, ella y ella son bienvenidos, donde el nosotros, nosotras y nosotres somos, y comienza una desconstrucción, ¿sí? Una desconstrucción de cuestiones bíblicas, de pilares sólidos y firmes, pero hay una debilidad en la fe, ¿sí? Porque fíjese, quizás me estoy yendo, no me estoy yendo por otro lado, estoy profundizando un poco, pero fíjese que América Latina o Chile, países cristianos, países creyentes, si hacemos el ejercicio de ir comparando los censos, ¿ah? Que son estas mediciones de la población, las consultas a la población, si vamos midiendo esto y vamos analizando el índice de creyentes, ¿sí? O de personas creyentes, nos vamos a ir dando cuenta que probablemente, y es así, hay un descenso importante. Entonces ya no es en el fondo esta sociedad conservadora, ¿sí? Que en algún momento se puso, se caricaturizó tanto este concepto del ser conservador. Hoy día ser conservador es casi algo de vergüenza o de risa para la gente, ¿no? Porque se da paso a agendas progresistas que finalmente lo que instalan es un ateísmo dogmático, un ateísmo agnóstico, un ateísmo escéptico, en cualquiera de sus formas, pero lo que ha ido instalando en el común denominador de la sociedad es una práctica antiteísta, anti-Dios. Y esto ha sido facilitado por las personas por personas que no han fundamentado su fe en el Dios de la Biblia, en el Dios verdadero, en el Dios creador, ¿verdad? Sino que en supersticiones, en el Dios de sus mentes. El necio piensa, Dios no existe. Esto es un poco el escenario actual, ¿no? Y del ateísmo actual. Termino con estos dos versículos, a los Corintios y Salmos. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí hay tanto contenido, hermano. Las cosas invisibles de Dios, ¿qué cosa? Su eterno poder, su deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo. Bendito sea el Señor. Y las podemos entender mediante las cosas que han sido hechas, mediante la naturaleza, mediante la creación, mediante la creación desde el principio del mundo. Podemos ver el eterno poder de Dios y su dominio. Por lo tanto, no hay excusa. Alguien dice amén. Amén. Y los cielos cuentan y lo cantamos.
Los cielos Amén. cuentan Sí, la Señor. gloria de Dios. Bendito Amén. sea el Señor. Y mire, hermano, y parte también de este ateísmo o antiteísmo, que incluso puede estar metido en las iglesias, hermano. Mm. Por eso es que damos tantas gracias al Señor siempre en las oraciones, por nuestros pastores, por nuestro pastor, por nuestra pastora, porque son hombres que defienden la palabra del Señor, que defienden la verdad bíblica, y por medio de esa enseñanza bíblica podemos relacionarnos con este Dios y madurar en nuestra fe y vivir la vida cristiana de fe. Sí, Señor. Porque hay muchos que pueden decir que creen en Dios, pero viven como si Él no existiera. Lo podemos Yes. definir como un antiteísmo. Ujú. Entonces, cuando nos encontramos a pastoras hablando del movimiento feminista dentro de las iglesias y de la teología feminista y de la teología del Dios Madre, nos damos cuenta de que nos hemos desviado desde los principios de fe del Evangelio de Cristo, del Dios de la Biblia. Cuando exacerbamos las emociones, estamos cayendo casi en un gnosticismo. Cuando exacerbamos las emociones, hermano, la gloria de Dios no solo tiene que ver con cuestiones sensoriales, y esto lo conversamos en extensión el año pasado, ¿no? Cuando hablamos del Espíritu Santo, pero aquí encontramos al salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermano, en la mañana, cuando usted se levanta, está oscuro, de seguro, porque somos trabajadores, todos nos levantamos temprano, pero cuando vamos a mirar el cielo, el firmamento, ahí está la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos, y la palabra nos decía ayer, domingo, la palabra nos hablaba acerca de lo que tenemos, que nos hace grandes, mayor, esta revelación bíblica, este sello del Espíritu Santo. Y les daré, y a mí me quedó muy marcado el versículo, me quedó muy marcado el versículo que citaba el pastor del Antiguo Testamento, y les daré un espíritu nuevo que convertirá su corazón en corazón de carne, ¿verdad? Y será derramado sobre los hijos, sobre las hijas. Hay un espíritu distinto en nosotros, ¿no? Y eso es fe, eso es evangelio. Por eso también he aprendido aquí a orar. Gracias, Señor, por la fe que nos ha sido dada. Mediante esta fe me acerco a Dios creyendo que Él está ahí y que Él es galardonador de los suyos. Entonces, el ateísmo práctico, pregunta de prueba, se puede entender como vivir como si Dios no existiera, ¿no? Eh, bien, mi pastor, tengo unas preguntas, pero no sé si pasamos de inmediato con eso o usted A quiere ver, como guste, o David. considera importante agregar algo más, por favor, complementar. Bueno, no, no, qué bueno saber las formas de ateísmo que tenemos, lo que significa el ateísmo, como lo dijo David, sin, teo, Dios, y ese es un estilo de vida. Solo añadir que si tuviéramos que poner una causa, una razón de ser en el hombre, es el orgullo, es la soberbia, es la Mm, vanidad. Sí. Eh, Puedo pensar, aunque la Biblia no lo dice, que el primer ateo, mm, ¿verdad? Es el diablo. mm, Niega de toda manera la realidad de Dios. Aunque él sabe que existe, pero le hace creer a la gente que no existe, que no es real, que no es cercano. mm, Ahí hay una influencia maligna, obviamente. Pero el orgullo, la soberbia, la vanidad humana, creo que es campo fértil, terreno fértil para que se desarrolle este pensamiento que se da en los medios educacionales más que todo. Surgen las universidades. mm, sí, Allí se promueve.
este sí. tipo de ideología Mm, en las universidades, en los campos educativos, hoy día por las redes sociales, hoy día a través de leyes, se mm, da esto, sí. se da esto. Eh, recuerdo un artículo, no lo traía en mente, pero recuerdo un artículo de la hija del evangelista norteamericano. Ah, em, estoy recordando en este momento. Y ella hablaba de cómo se ha sacado a Dios de la Billy familia. Graham, pastor. Billy Billy Graham, Graham. gracias. Sí. Se ha sacado a Dios de los colegios, se ha sacado a Dios de la familia, se ha sacado a Dios de los medios de comunicación, se ha sacado a Dios de todo. El Dios es el gran marginado Exacto. en nuestra historia humana, Sí. en nuestra realidad. Dios es el gran marginado. Y también, tomando un poco la palabra que tú decías, David, en una teología práctica, en en un ateísmo práctico. Mm, Me atrevo a pensar respetuosamente que muchos evangélicos viven en sus casas como sí, si Dios no existiera. sí. Son evangélicos de templo, pero en Mm, sus casas viven como si Dios no existiera. mm, Eso es muy lamentable. Me parece más que todo, la forma de ateísmo me parece mm, lamentable que personas que se dicen cristianas, mm, evangélicas, viven como si Dios no existiera. Así sí. Dios nos ayude a ser creyentes, sí, Mm, a sí. ser crédulos, a no tener el síndrome de Tomás, tengo que ver para creer, ¿no? Porque ahí hay un ateísmo práctico también. Mientras mm, vea, eso creo. Así que gracias por esta enseñanza, David. Muy, muy Muy buena, bueno, muy buena. muy bueno. Creo que hay preguntas, creo que hay comentarios de parte de la audiencia. Aquí tienes tú las preguntas, Ajá. ¿sí? sí, hay Yo aquí un quería par, un decir par algo. de preguntas Aquí, para que... a ver, Sí, María Eugenia quiere decir algo. pastora, por favor. Profe, hace las preguntas primero y yo después tengo algo que comentar, por favor. La pregunta Ok. primero. Ok. Ya. ¿En qué consiste el ateísmo práctico entonces? A ver, mis hermanos. La soplaron. Ujú. Aquí pueden abrir el micrófono nomás, y hablar. Hola David, ¿cómo estás? Hermano, bien, bien. Bendiciones, Bien. hermano. Oye, te felicito, muy buena y clara la enseñanza. Como lo Gracias. estaban diciendo recién, el ateísmo práctico es sacar a Dios de la ecuación, a Ah, vivir como si Dios no existiera. mm, Y me llama la atención algo que tú dijiste que es súper bueno, que los cristianos igual podemos vivir como si Dios no existiera, en el sentido de que al pecar, que eso me llamó mucho la atención, hacemos de alguna manera, formamos parte de Como esto. que no sé qué. mm, Hacemos como que si Dios no existe o que como que no respetamos a Dios, sino que de alguna manera igual lo hacemos a un lado al pecar. Es como una rebelión contra Dios también el pecado. Y eso a veces está más cerca de lo que nosotros pensamos. Me mm, llamó la atención porque a veces podemos caer en esto también. Pero el mundo vive este ateísmo práctico como que si Dios no existe, lo saca, lo que decía el pastor, lo saca de la ecuación, lo saca del colegio, lo saca de su diario vivir, y como que si Dios no existiera. Lo vemos a diario en los colegios, en las universidades, en los gobiernos, en todas partes. mm. Así Súper. es. Gracias, gracias, hermano. Muchas gracias. Así es. Avanzamos con las dos formas de el ateísmo, en el fondo. Estas son tres. ¿Cuáles son estas tres formas de ateísmo que revisamos hoy día? Vamos, vamos, muchachos, vamos, vamos, Por vamos. aquí. Yo anoté. A ver, Mana Betty. Escéptico, agnóstico Eso. y dogmático. 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 ¡Bravo! Bien, Muy bien, hermana Betty. Betty. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y la pregunta tres, ¿cómo se extiende el ateísmo actual? A ver si le damos a esta. ¿Ah? ¿Cómo se extiende el ateísmo actual? Comienza una palabra básicamente, comienza con IG, no es Instagram. IG, IG.
Y no, ig- ig- ignorante. sí, 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 sí. Sí, Sí, quizás eso no quedó muy claro, pero el ateísmo actual básicamente se extiende en base a las ignorancias de la fe bíblica. Sí, muy eso es. bien, mi pastor. Cuatro, ¿a Eh, qué se debe Bravo. en el fondo el fenómeno del ateísmo? ¿Cuál es la raíz? La rebelión, Muy bien, sí, muy bien. porque No querer sí. sujetarse. eh, bueno, hace un tiempo en la iglesia, en una iglesia donde yo partí más o menos, no, nos hicieron bueno, nos hacían unos cursos de autoridad espiritual. Entonces recuerdo que me quedó muy claro em, que el principio de Satanás, el pecado de Satanás fue la rebelión. Y Eso es. claro, porque si lo vemos, Satanás estaba con Dios, servía a Dios. O sea, que entendía y sabía que Dios existía. O sea, no lo podía negar. Pero aún así se rebeló en contra de él. Aún así no quiso someterse, no quiso obedecerle, no quiso servirle, quiso hacer lo que él quiso, y tomó sus propias decisiones. Em, y entonces esa misma raíz, como lo decía el pastor, es la que el ser humano tiene en el corazón, en la mente, cuando se denomina ateo, porque está la misma raíz, está la rebelión, el no querer sujetarse, como lo decía David, el no querer hacer lo que Dios me dice, sino querer hacer lo que yo quiero. Y eso está muy, muy fuerte, no sé si siempre ha sido así, pero yo lo veo muy fuerte con todas las corrientes que están ahora del humanismo, la filosofía, una combinación de estas dos, más otras más de dioses, de culturas de varios dioses. Es una mezcla muy, eh, muy grande que en el fondo eh, termina en esto. La raíz de todo es la rebelión, el no querer que me digan qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Eh, y, mm, y yo pensaba en mi mamá porque, bueno, yo siempre le hablo a ella del Señor, ella sabe que yo algo pasó en mi vida y que cambié, en mi hermano también, pero aún así, el otro día hablábamos acerca de yo y me decía que tenía miedo, que quería que unos pastores fueran a orar por la casa porque escuchaba ruido. Pero al ratito después me estaba diciendo, es que yo no creo en Dios, po. No creo en Dios porque hay tantos muertos, porque hay tantas guerras y, y aparte que es ilógico, me decía. ¿Cómo, cómo voy a creer en alguien que quiere que le adoremos, que quiere que hagamos lo que él quiere? Es egoísta él, pues ¿cómo yo voy a creer en alguien así? ¿Por qué voy a hacer lo que él quiere? No, pues yo hago lo que yo quiero. Entonces, ahí está la rebelión. Y es el mal que está en el corazón del ser humano, lamentablemente. Así que De las suertes. pero sí, sí, hay personas que tienen eso, algunas lo disimulan muy bien, pero otras personas, dependiendo del temperamento, del carácter, lo dicen. Pero en el fondo es eso, es la raíz de la rebelión, el pecado que está en el ser humano. Eso. Muy bien. Gracias, gracias, Paula. Amén. Sí, David, sí, por favor, ven para nomás. acotar un poco lo que dijo la Paula, pero la esencia de la rebelión está en el hombre, po. De alguna manera esto es como inherente al ser humano, por eso quizás el hombre tiende a rebelarse contra todas las cosas y sobre todo contra Dios.
Entonces, eso de alguna manera igual está en el ser humano. De hecho, desde Adán hasta ahora nosotros eso está y quizás de alguna manera debemos luchar contra eso. Por eso debemos acercarnos a Dios y reconocer todo lo que tú decías a través de la creación, de la palabra y todas las cosas que cómo se manifiesta para poder de alguna manera luchar contra esta rebeldía o contra esta rebelión donde comienza el ateísmo. Así es. Muchas gracias, muy, muy cierto. Y una de las cosas y de las obras que hace el Espíritu Santo en nosotros eh, es el reconocer autoridades, porque en eso se diferencia el pueblo creyente del pueblo no creyente, de la gente que no cree. El pueblo creyente reconoce autoridades y se somete. Entonces, yo tenía una hermana en una iglesia conocida que a mí me quedó grabado, porque ella decía, a mí no se me mueve ni la chasquilla, no tengo nada que ver con cuestiones, ni la chasquilla se me mueve. Y ella bien, con su chasquilla bien pronunciada, bien peinada, entonces, ni la chasquilla se me mueve. Pero claro, y hay momentos en los que el Señor nos tiene que mover la chasquilla, po. Y esa chasquilla se tiene que bajar. Y nos puede pasar con las autoridades, primero con Dios, ¿sí? Con Dios, que es, lo leíamos, ¿no? Ahí en el versículo anterior, es el creador y de la deidad, pero también son las autoridades eclesiásticas, las autoridades civiles, el poder someternos. Que es interesante ese tema, la rebelión y el reconocer autoridades. Pero es algo que nos diferencia. Y es cosa de que hagamos un ejercicio súper práctico. Veamos las protestas. ¿Ah? Y veamos a esta gente que destruye, que raya, que se encapucha, que está dispuesta a destruir y a quemar todo lo que está a su paso. Normalmente terminan rayando con símbolos de ateísmo, de cuestiones doctrinales ateas, ¿verdad? Sin Dios ni ley. ¿Ah? Es típico eso, sin Dios ni ley. Entonces que el Señor nos libre de eso. Última pregunta, ¿la ciencia hace innecesario a Dios? Si tenemos la ciencia, entonces ya no necesitamos a Dios. ¿Qué cree el público? ¿La ciencia hace innecesario a Dios? Pastor, ¿está hablándonos algo? Ahí sí. Yo estaba conversando con María Eugenia Ah, acá. ya, perdón. Hay un libro y una película basada en argumentos arqueológicos, en hallazgos arqueológicos, científicos, y la Biblia tenía razón. Ah, la Biblia tenía razón. De Entonces, hecho, entonces, también hay no recuerdo todos los detalles, pero en Estados Unidos me parece que hay una recompensa que aún no se logra, no se ha logrado cobrar, y era de alguien que era millonario y que era ateo, y postulaba por errores en la Biblia. Y no sí, sé, no se ha podido, no sé si ahora alguien la ha podido cobrar, pero hasta hace muchos años aún no se podía cobrar esa recompensa. Así es. Sí, sí. gracias. A Pastora, ver, algo que quería comentar. Ah, perdón. eh, tenemos que hablar de la ciencia, no del cientifismo. Hay un Ajá, cientifismo que es filosófico, que es ateo, sí. ¿no? Que busca desconocer todo, pero la ciencia como tal indudablemente respalda Ujú, lo que la Biblia dice. así es. Hay una mano levantada por ahí, Luis. Luis, sí, por favor. O Adrixa, o Luisito. Hola, hola, Luis. No se escucha. ¿Me Aló. escuchas? Ahora sí. Ya. Oye, a diferencia de otras oportunidades, voy cortito. Es justamente para comentar de esto que el pastor decía, ¿no? Que no hay que confundir Exacto. la ciencia con este cientifismo, ¿no? Este culto a la ciencia que también existe. Sí. Yo me recordaba cuando hablaba sobre uno de los dichos más populares de Einstein, cuando le preguntaron acerca de Dios.
Y de Einstein decía que si él podía creer en Dios, creía en el Dios de Spinoza. Y el Dios de Spinoza hacía alusión al hecho de que el universo es Dios, ¿cierto? Y otra cosa que se ha popularizado muy al día de hoy es el deísmo, donde tú dices, bueno, yo creo que debe haber algo que yo pueda llamar Dios, pero si ese algo que se llame Dios existe, entonces el universo, son las leyes de la física y todo esto. Y eso es igualmente el orgullo en el ser humano, esa naturaleza caída donde si yo no lo puedo justificar, igual yo voy a negar a Dios, pero Sí. es cualquier cosa menos Dios. Entonces, pero como no puedo decir que Dios no existe, entonces lo que yo voy a tratar de afirmar es que el Dios bíblico, el Dios abrámico no existe, Ajá. porque tiene que ser entonces anticristiano, tiene que ser anticristo. Entonces, esto también es peligroso cuando nosotros decimos, bueno, es la ciencia, no, es el cientifismo, es esta mentalidad que quiere colocar a la ciencia como este Exacto. dogma, esto de lo que tú hablabas, cuando yo hago de la ciencia un dogma. Ujú. No sé explicarlo porque entonces tengo que creerla por fe, porque la mayoría de las personas que están en el mundo no te saben explicar qué era el Big Bang, no lo entienden, pero, pero es el Big Bang, ¿me entiendes? Porque no puedo decir que es Dios. Si yo digo que es Dios, entonces estoy perdiendo, entonces pierdo el argumento. Entonces yo me tengo que cerrar. Tenemos que tener cuidado con eso porque me gustó el comentario que puso Paula y yo lo creo así. La ciencia no está peleada con Dios. Todo lo Ajá. contrario, los científicos más grandes del mundo terminan diciendo, bueno, no lo puedo explicar, tiene que ser Dios. No, Ajá. no, suele ser más cercano el tiene que ser Dios a decir no puede ser Dios. Así Es es. más común decir tiene que ser. Entonces, eso quería comentar. Súper. Gracias, gracias, hermano. Perfecto, ¿Aló? Muy Sí, buenas bien. noches. Aniuska. Hola. Hola, voy a complementar un poquito lo que decía Luis, de que efectivamente la idea de que la ciencia hace innecesaria a Dios es muy común que nosotros lo escuchemos hoy en día. Sin embargo, eso tiene que ver más con una conclusión filosófica, porque la ciencia estudia cómo funciona el universo. Habla sobre las leyes naturales, los procesos físicos, si hay algunas causas que pueden ser observables y medibles. Pero la ciencia no responde preguntas como ¿por qué existe algo en lugar de nada? ¿Cuál es el propósito de la vida? O si existe una realidad más allá de lo material. Entonces aquí es donde vemos que la ciencia no tiene conflicto con Dios, sino que históricamente lo han mostrado de esa manera. Sin embargo, grandes científicos creían en Dios como Isaac Newton, por ejemplo, o Kepler. Ellos veían la ciencia como una forma de entender la creación, no de eliminar al creador. Y aquí es importante decir que la ciencia, si nosotros entendemos cómo funciona, por ejemplo, un reloj, Mm. no necesariamente estamos negando que existe el relojero. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender de la ciencia. Entonces, la ciencia explica el mecanismo, pero no elimina la posibilidad del diseñador. Y para cerrar con esto, la fe cristiana sólida no depende de la ignorancia científica que nosotros tenemos. Y aquí es importante que la existencia de Dios pertenece a otro tipo de respuestas, como las causas, el propósito, el sentido de la vida, la relación con el ser humano. Pensar que la ciencia hace innecesario a Dios no es ciencia. Definitivamente es una interpretación filosófica que se hace de la ciencia, porque pensamos que la ciencia solamente busca medir, probar, comprobar, pero no está diciendo que no existe el creador. Y definitivamente vemos como muchos científicos, cada vez son más los que reconocen el poder de Dios, porque hay cosas que no se pueden explicar desde la ciencia. Así que gloria al Señor que nos permite ver cómo la ciencia y la fe pueden coexistir perfectamente. Yes. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, Aniuska. Gracias. Jan, hermano.
Hola David, hola hermano a todos. Noche. Solo hacer Hola. un pequeño comentario. Existe un libro que se llama Cien años de premios Nobel y ahí se hace como un recuento de o biografía de cada uno de los grandes premios Nobel, tanto de física y muchas materias. Resumen casi cien años, desde el 1900 hasta el 2000. Y el 65% de esos premios Nobel son cristianos. El otro Ujú. 21% son judíos. Es decir, casi el 86% de los premios Nobel de los últimos 100 años creen en la existencia de un Dios. Entonces, para que lo tengamos ahí como un dato de que las grandes mentes, personas que han descubierto los confines del universo, y que se estima que solamente el ser humano ha podido teorizar un 3% de lo que realmente es el universo, nos da la respuesta de lo que estaba preguntando David, que finalmente estas dos cosas coexisten. Se habla incluso de que el mismo tema del Big Bang, ahora se habla de sucesivos Big Bang, que van trascendiendo uno tras otro como una explicación de un continuo, y que todo eso tiene que ver con un diseño, con una creación. Entonces, eh, si alguien nos dice, tú eres ignorante por creer en Dios, bueno, te puedo decir que el 86% de los premios Nobel de los últimos 100 años creen en Dios. Si no me crees a mí, por último créele a ellos. Exacto. Eso, mi hermano. Gracias, gracias, Muy Jan. bien, Muy gracias, Jan. interesante, Interesante, gracias. muy importante dato. Y esto también nos lleva a entender lo grande que es Dios y cómo también, y lo grande que puede llegar a mostrarnos, a iluminarnos, lo grande que podemos llegar a ser en el Señor, lo que podemos llegar a entender, a lo que pueden llegar nuestros hijos. Por muchos años la iglesia evangélica fue castigada socialmente como ignorantes, claro, como lo decía Jan, por creer en Dios, ignorante, por ser personas humildes, por ser personas del último quintil, pero en realidad en el Señor no podemos alcanzar grandes cosas. Gracias por esa información, Jan, por complementar esto. Amén, amén. No sé si aún hay tiempo para escuchar a alguien más o pastor. Tenemos todavía unos minutitos para escuchar algún comentario, algún aporte a esta buenísima clase sobre ateísmo. Mm. Y, mientras se animan los hermanos, pastor, comentar la importancia de sembrar en nuestros hijos la fe, la fe en Cristo, el Evangelio, en su palabra, en este Dios de la Sí, Biblia, que nuestros hijos sean creyentes y conservadores, eso no es malo, no es malo, y fomentarles también lo que pueden alcanzar en el Señor. Ahí tenemos una linda tarea, así es. la iglesia y los padres. Así es. Paréntesis, hay alguien acá con nombre Paola Rojas. Quisiéramos saber quién es. Sí, ¿verdad? Le damos la bienvenida, pero es alguien desconocida para nosotros y nos alegremos que esté conectada. ¿Quién la invitó? Nos gustaría conocerle. De todas formas, bienvenida Paola Rojas. Si alguien nos puede Gracias. comentar quién la invitó, cómo está Ay, acá. hola, buenas noches. No podía sacar el silencio. Me invitó Melisa Torres, Claudia Torres. Qué bueno. Ah, Mucho gusto, Paola. Sí, yo gracias. trabajé Ya. con ella en Bupa. Ah, qué bien. Ajá, ya. Y ahí Gracias, estoy como Paola. oyente para, de verdad que Bienvenida. soy cristiana, católica Qué y me bien. invitó para que escuchara, como nunca siempre hace bien escuchar la palabra de Dios. Así es, así que Sí. bienvenida, Paola. Muchas Agradecemos, gracias, agradecemos a Melissa el que te haya invitado. Bienvenida. muchas gracias. Gracias. Muy bien, estamos a la hora, ya me parece.
No sé si hay algo más que decir. Estamos avanzando en esta doctrina de Dios. Hemos ido viendo semana a semana algún aspecto de lo que la Biblia nos habla con respecto a la persona de Dios. Esta noche vimos la antítesis de los creyentes, Mm, ¿no? Y los ateos filosóficos, ateos agnósticos, ateos dogmáticos, ateos prácticos, ¿sí? Y hay ateos entre los ateos. Hay quienes ni siquiera creen que hay ateos, son ateos entre los ateos. sí. Así que gracias, David. Si no hay nada más que decir, estamos a la hora ya para cerrar nuestro estudio de esta noche. Un lindo grupo, 24 conectados. Gracias, hermanos, por participar. Así que vamos a orar. Mm, Tú decides, David, quién puede orar para que pida la bendición del Señor y nos vamos a descansar en la paz de Dios. ok, gracias. Nuestro hermano Michel Ávila, Muy bien, Michel Ávila. para usted la bendición. Ahí está por ahí Michel. Parece que no está. Y, Se y, alejó del micrófono. y Jan, ¿puede hablar todavía? Jan. Jan, a ver, a ver. Buenas noches, Dios les bendiga, yo puedo orar. Sora, Eso, Zoraida. eso. Bien. Gracias, Sora. Vamos, hermana. Mm, Bendiciones. Amén. Bueno, buenas noches, bendición para todos y bueno, oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra expuesta Amén. esta noche. Señor, gracias por David, por ayudarle a estudiar ese mensaje y darlo con claridad. Son mensajes que no son tan fáciles, Padre, hay muchas cosas son difícil de entender, Padre, pero aquí estamos, Señor, aprendiendo cada día más. Te damos las gracias por cada uno de los que se pudo conectar. Te pedimos que seas tú bendiciéndole, ayudándole y también aclarando en sus mentes toda la información que hemos escuchado hoy, Padre. Por cada uno de mis hermanos te pedimos que el que esté quebrantado de salud, física o espiritualmente, que seas tú bendiciéndole y ayudándole, Padre Santo. También te clamamos por los que están también con virus, con todo eso, que seas tú obrando en su salud, Señor. Y Padre, por cada necesidad que pueda tener algún hermano que no la haya expuesto, pero que seas tú cuidándonos y protegiéndonos. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, y sabemos que tú estás con nosotros porque tu palabra lo dice. Y ayúdanos cada día, Señor, a aumentar nuestra fe. Te bendecimos, te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Dios les bendiga a Amén. todos. Gracias. Amén. Abrimos, Gracias. abrimos cámara para despedirnos. Dios les Muchas bendiga. Nos vemos el gracias. miércoles en la jornada de oración. ¿No? Dios bendiga. Saludos por allá, Franklin. Dios te bendiga. Paula. Muchas gracias. Que Cada tengan uno de buenas ustedes. noches. Buenas noches, Paola. Gracias por estar Buenas acá. noches. Julia, buenas noches. Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Peter y Camila, un abrazo. A Niuska. Qué bueno verles a la distancia. Así Buenas es. noches. Buenas noches. Hasta Gracias, Claudio, Gracias. Bernarda. Gracias. Poquito a poco nos Abrazos. estamos despidiendo. Un abrazo. Feliz noche. Betty Madrid. Bendiciones para todos ustedes. Que la paz de Dios repose en cada uno de ustedes. Un abrazo. Dios les bendiga. Buenas noches.